Los corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y en su amor confiamos, hay descanso en él. Bendiciones, les habla Sari Berrío. El día de hoy quiero invitarles a que vean y compartan nuestras transmisiones con el hashtag Esperanza contra Esperanza. ¡Chao! Hola, amada iglesia, les saluda Yulinei Lara desde la ciudad de Cartagena. Bendiciones para todos. Los invito para que este y todos los domingos se conecten en la transmisión en vivo de la prédica de nuestros pastores Hernán Nieves y Kenya Rodríguez. No olvides compartir esa transmisión desde hashtag Esperanza contra Esperanza. Bendiciones.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos a este espacio de palabra, de oración, de enseñanza. Espero que todos se puedan conectar y el mayor número de personas pueda ver esta hermosa palabra y este tiempo de oración. Iglesia Cristiana Chequina, bienvenidos nuevamente. El Señor los guarde, los protege y los llene de salud. Espero que todos estén bien desde sus casas, desde el lugar donde nos están viendo. Y bienvenidos nuevamente. Vamos a poner en las manos del Señor este espacio, este momento, esta enseñanza, este tiempo tan precioso. Allí donde está, te invito a que tú cierres tus ojos y que podamos tener un espacio de oración para darle así un espacio al Señor que pueda dirigir este momento. Amén. Cierra tus ojitos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche, mi Dios. Gracias, Padre amado, porque a ti te place, Señor, que podamos estar aquí en victoria, Señor, llenos de salud, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por siempre dirigir nuestros pasos. Gracias, Señor, porque tú siempre haces conforme a tu voluntad en nuestra vida y así queremos que sea siempre. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección en nuestra vida, en nuestra palabra, en nuestra boca, Dios, a través de tu palabra. Gracias por todas las personas que nos están viendo, por nuestra congregación, nuestra iglesia, por cada uno de los pastores, líderes de nuestra familia, Dios. Oh Espíritu Santo, gracias por cuidarnos, por protegernos en todo momento y en todo tiempo. En tus manos colocamos este espacio, Señor, que seas tú dirigiendo, que seas tú hablando, Señor, y direccionando esta palabra para que sí pueda llegar a los corazones de cada uno de aquellos que lo necesitan, Señor, y podamos ser enseñados cada día más. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza y la adoración es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, bendiciones. Bueno, ¿cómo están? Me imagino que todos que están ahí están bien. Le doy gracias al Señor por su vida y espero de verdad en Cristo Jesús que todos podamos estar llenos de salud, vida y que el gozo del Señor siempre sea nuestra fortaleza. Amén. Esta noche yo vengo a hablarles de un personaje muy querido por todos nosotros, los creyentes, muy querido por todos y nuestro pastor nos ha hablado mucho de él, nos ha enseñado mucho acerca de David. Entonces, David tuvo dos etapas en su vida muy marcadas. David siendo un pastor de ovejas y David siendo el rey de todo Israel. Esta noche quiero enfocar en un contexto, quiero tomar el ejemplo de David para el tema que traigo esta noche, la enseñanza que traigo esta noche acerca del pecado en nuestra vida y sus consecuencias. A veces, lastimosamente, nosotros pecamos y creemos que las consecuencias, que porque no las vemos, no están allí o que nos podremos librar de las consecuencias del pecado. Dice el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Que aún queriendo hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo malo. El apóstol Pablo sabía muy bien que su lucha era una lucha espiritual, era una lucha contra esa carne que lo quería hacer pecar y la lucha espiritual entre el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice que la carne es contra el Espíritu. El Espíritu es Dios y la carne es el pecado. Entonces siempre hay una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal, entre lo físico y lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener que librar siempre esa batalla. Pero déjeme decirle, hermano, usted que me está escuchando esta noche, que la victoria el Señor nos los ha entregado contra el pecado. Nosotros hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo, cuando hizo ese sacrificio eterno en la cruz que nos libró del pecado de muerte, de una muerte eterna. Y somos justificados por ello. Somos justificados por ese sacrificio eterno que el Señor hizo en la cruz. Así que ya no vivimos más, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Esa carne muere, pero el Espíritu nunca morirá. Amén. Usted tiene que creerlo, porque si no cree será ya condenado. Dice la palabra que el que no cree fue ya condenado. Entonces, usted creyendo eso, realmente tiene que vivir conforme siempre a la voluntad de Dios. Aún sabiendo que el pecado no lo condenará, aún sabiendo que ya somos libres ante el pecado, pero vivimos en un cuerpo mortal aún todavía. Vivimos un cuerpo que siempre busca satisfacer la carne. Pero el apóstol Pablo siempre nos ha enseñado que nuestra lucha siempre va a ser constante. El apóstol Pablo siempre dice, extendiéndome hacia adelante, siempre mirar el futuro para poder así
cumplir el llamamiento supremo en Cristo Jesús, debemos cumplir el propósito del Señor. Y mientras que estemos aquí en la tierra, que tengamos aflicciones como nos enseña el Señor, siempre vamos a tener que tener una lucha constante entre el pecado y agradar al Señor, entre complacernos en el pecado, regocijarnos en el pecado y siempre tratar siempre de buscar la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Lastimosamente, como se ve reflejado aquí en la vida de David, podemos librar batallas que nos hacen pecar, cosas que nos hacen pecar, que podamos arrepentirnos. Si allí donde está usted tiene un pecado o ha hecho algo que ha atentado contra la vida de alguien, o ha atentado o ha blasfemado el nombre del Espíritu Santo de Dios, o ha hecho algo que no le ha agradado al Señor y se ha arrepentido, déjeme decirle que el Señor es misericordioso para perdonarle, pero muchas veces vamos a tener que vivir toda nuestra vida con las consecuencias de ese pecado. Y no quiere decir que el Señor no nos ha amado o no nos ha perdonado. Entonces, el gran ejemplo es David. Entonces, voy a ponerles un poquitico en contexto acerca de David. Siendo David rey de Judá, había una guerra todavía entre la tribu de Judá, casa de Judá, contra la casa de Saúl, que era en ese momento el reinado del rey de Israel. La palabra de Dios dice que siendo David rey de Judá, él siempre manejó la misericordia. Aunque sus enemigos atentasen contra él y aunque sus enemigos querían la muerte, David siempre tuvo misericordia. Aún en el último momento tuvo misericordia de su gran enemigo Saúl. Dice la palabra que cuando David escuchó que Saúl había muerto, gimió. En el capítulo 1, versículo 25 dice: como han caído los valientes, en segunda de Samuel, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han parecido las armas de guerra. En el capítulo 23 dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos e inseparables en su vida. Wow. Siendo David el principal enemigo de Saúl, y estando Saúl muerto, David tuvo compasión de él y lloró amargamente por su gran amigo Jonatán. Cuando David es proclamado rey de Judá, empieza a padecer una guerra entre David y la casa de Saúl. Entonces aparece un personaje en el capítulo 2 que se llamaba Abner. Abner, leo para ustedes en el versículo 8, dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isaboset, hijo de Saúl, y llevó a Mananaín, y lo hizo rey de toda Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Entonces, siendo Abner un comandante, siendo un enemigo de David, llegaron unos personajes más adelante que se llamaron Joab y Abasai. Ellos estaban resentidos porque Abner, que está aquí, Abner había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando los enemigos de David se mataban y se peleaban entre sí, David nunca se complacía aún de su muerte. Cuando este personaje, Joab, mata a Abner, dice David: mire, siento enemigo de él. Mira David, ¿cuáles fueron las palabras de David? Para que podamos conocer el corazón de David. Dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme a Dios. Le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. La sangre de Abner, hijo de Ner, y caiga sobre la cabeza de Joab, sobre toda la casa de su padre. Y no hay ninguno en la casa de Joab que no parezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada.
David decía: yo no tengo nada que ver en esa muerte. Dios me libre de pagar las consecuencias de esa muerte. Luego decía: ¿había de morir Abner como un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos. Realmente David sintió misericordia por la vida de Abner. Realmente sintió misericordia. Luego después oyó lo que hizo el hijo de Saúl, el hijo de Saúl lo que habían hecho con Abner. Entonces él consiguió a 2 mercenarios, dice la palabra. ¿Cuáles fueron los mercenarios? ¿Cuáles son mercenarios? Son hombres asesinos, sanguinarios, llamados pues en el capítulo 4, Rimón de Beerotita, Recab y Baná. Y estos entraron en la casa de Isoboset. Cuando él estaba durmiendo plácidamente en su cama, entonces cogieron y le ataron de cabeza a Isoboset. A David lo ataron y lo mataron. Y luego trajeron la cabeza de Isoboset a David. Y miren lo que dijo David. Siendo estos 2 hombres creyendo que podían matar a este hombre y hallar gracia en los ojos de David. Es decir, bueno, aquí te entrego a esta persona, a este enemigo, y siéntete complacido porque estamos pagando mal contra mal. Entonces, pero miren la respuesta que dice David. Y dijo David, y respondió a Regat y a su hermano Baán, hijos de Rimón de Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda la angustia, que cuando uno me dio buenas nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo aprendí y lo maté. O sea, es decir, que quien le trajo un día las buenas nuevas de que Saúl había muerto, creía que podía encontrar gracia en los ojos de David, del rey David. Pero fue todo lo contrario. Él le dio muerte por ello. Lo aprendí y lo maté. ¿Cuánto más a los malos hombres, o sea, estos 2 hermanos que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Tú podrías haber escuchado esto de un hombre y podrías haber dicho: wow, este hombre es incapaz de matar, este hombre es bueno, que aún sus enemigos caen delante de él y él tiene misericordia, y quien mata a sus enemigos, o quien mata a aquellos que quieren atentar con él, no se complace. David no se complacía de la muerte de nadie. Después de todo esto, David es proclamado rey. Ya pasa un tiempo donde David es proclamado rey y vamos a ver otra versión de David, otra parte de David. Ya les puse en contexto el corazón de David, cómo David hacía exactamente lo que Jehová le mandaba. Pero siendo David, habiendo hecho David un pacto con Dios en el capítulo 7, seguimos y lamentablemente David pasa a otro proceso. David lastimosamente vive la prueba más grande de su vida. Hermano, tú que estás allí, si estás pasando por una prueba, si estás a punto de atentar contra alguien, si estás a punto de en tus fuerzas tratar de solucionar algún problema, si tú estás a punto de pecar, mujer, te digo hoy en esta noche, si tú estás a punto de serle infiel a tu esposo, si estás a punto de cometer un acto de fornicación con alguien, si tú estás a punto de entregarte al adulterio, si tú estás a punto de entregarte a las drogas, si tú, joven, estás a punto de entregarte a la pornografía, déjame decirte que en un futuro quizás tú te vas a arrepentir de lo que hoy estás a punto de hacer, pero las consecuencias quizás vas a librarlas durante toda una vida. Y te voy a decir que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios es veraz y es eficaz. Es cortante como espada de doble filo y que penetra el alma hasta partir toda esa parte necesaria de nuestra alma y de nuestro espíritu para discernir los pensamientos del corazón, es decir, para exponer realmente quién eres tú. Y David, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, que aconteció
al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. O sea, es decir, cuando a David le tocaba ponerse la espada y enfrentarse a los enemigos para defender a su pueblo, habiendo hecho ya pacto Dios con él. Entonces, David, ¿qué hizo? David se quedó. David andaba durmiendo. Déjeme decirle que el enemigo siempre va a cogerlo a usted cuando usted está sin hacer el propósito del Señor. Cuando usted está en el ocio, cuando sus pensamientos son vacíos, cuando usted está entretenido en las cosas banales, en las cosas carnales. Ahí es cuando Satanás empieza a moldear sus pensamientos, a engañar sus pensamientos para que usted obre conforme a las maquinaciones que él desea tener. Entonces, si usted en este momento está lejos de la palabra, lejos de la meditación, lejos de los ayunos del Señor, déjeme decirle que empiece a reivindicar sus pensamientos, empiece a reorganizar su mente. Dice la palabra de Dios que el Señor siempre ha querido renovar nuestros pensamientos para poder así conocer lo que es bueno, agradable y perfecta, que es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo siempre nos ha llevado todo el tiempo a meditar acerca de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, seguimos leyendo, dice: entonces David envió a Joab a él con sus siervos y a todo Israel. O sea, se quedó David, y destruyendo los amonitas sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David. Y es muy raro esto, dice la palabra, que al caer la tarde, o sea, David se levantó tarde. Y David en su lecho se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio en el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y le voy a parafrasear toda esta historia. Estando David, en vez de estar en guerra, estando David, en vez de estar cumpliendo su propósito, te digo hoy, esta noche, en vez de estar cumpliendo el propósito por el cual te ha llamado, si tú estás entretenido en el pecado, si tú estás entretenido en las cosas que no le agradan a Dios, reubica tu vida antes de que llegue Satanás y te haga pecar en una forma en que las consecuencias no podrás librarte a ellas mientras que estés con vida. Entonces, ¿qué hizo David? David vio a esta mujer y se enamoró de él y la deseó, pero la mandó a llamar. Entonces se acostó con ella, dice la palabra, pero esta mujer era casada. Esta mujer tenía un esposo que se llamaba Urías. Entonces, cuando David llegó a ella, entonces quedó embarazada y David no sabía qué hacer. David no podía buscar la dirección de Dios. O cuando tú estás haciendo algo malo, tú eres capaz. David no tenía cara para presentarse delante de la presencia de Jehová y decirle: ¿ahora qué hago? Esta mujer está embarazada. ¿Quién creen ustedes que sembró esa idea en David de buscar a Urías y ponerlo enfrente del ejército de Israel para que cayese muerto y así él poder librarse de esta situación? David maquinó toda clase de cosas. Este hombre que habíamos leído anteriormente, que era un hombre misericordioso con sus enemigos, que decía que lloró amargamente y hizo que todo el pueblo se vistiese de luto porque moría una persona a la cual aparentemente merecía la muerte. Ahora, este hombre, David, el mismo que habíamos leído hace unos minutos antes, que decía que pobre hombre, estando en su casa, no merecía la muerte, no debería morir como un hombre malo. Entonces, ¿qué hacía David? Maquinó la maldad. David maquinó la forma de atentar contra contra Urías. Primero hizo que Urías se acostara con la esposa, la mujer. Pero Urías, ¿qué hacía? Urías tenía un corazón, en su corazón y en su mente era cuidar la vida de David y no se despegaba de la puerta. Entonces quería cuidar al arca, quería cuidar a David, pero al ver que pasaba el tiempo y Urías no podía llegar al lecho de su esposa, al lecho de esta mujer, entonces ¿qué hizo David? Lo mandó enfrente del ejército, maquinó la maldad, pero a una sola persona sabía lo que David había hecho. Una sola persona, ya les digo el nombre, ahora se los leo. Una sola persona sabía
se llamaba Joab. Este hombre era el único que sabía que David había mandado a Urías enfrente del ejército para que lo matase. Entonces, David hizo esto y este hombre cayó a espada contra los enemigos, en favor de los enemigos de Israel. Entonces, así que hizo David. David dijo: gané, me salí con la suya. Entonces voy a buscar a esta mujer, espero que ella pase duelo, y la voy a buscar y la traigo conmigo y la tomo como esposa, y este hijo lo tomo como mi hijo. Pero se había olvidado de algo, se había olvidado de lo más importante. Se había olvidado que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y que a él nada se le escapa. Entonces, pasando David creyendo que se había librado de esto y que las consecuencias no están, déjame decirte, hermano, que tú has podido cometer un pecado hace 2 años atrás y has podido creer en este momento que las consecuencias no se han visto y que tú te libraste de las consecuencias y que Jehová no te vio y que Dios no te vio y que nada va a pasar. Déjame decirte que después de un tiempo David fue expuesto al pecado. Y podemos decir que a partir de este momento David vivió una vida de llanto y dolor. Después Jehová envió a su profeta. Envió entonces a Natán, a David, a su profeta Natán, a que le hablase acerca de lo que había hecho. Y dijo entonces Natán en el capítulo 12, en el verso 7, dijo entonces Natán a David: tú eres aquel hombre, así dicho Jehová de Israel, te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido más. Entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste con espada y tomaste por su mujer. Lo expuso y le dijo: ¿tú crees que yo me había librado? ¿Tú crees que te habías librado de esto? ¿Tú crees que yo no te vi? Entonces dijo David: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. No morirás. Mas cuanto con este asunto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que has nacido ciertamente morirá. ¡Wow! Él le dice las consecuencias. La primera consecuencia que vas a librar es que tu hijo morirá. Es que tu hijo morirá. Recuerde esto, la primera consecuencia. Pero versículos antes, él le había dicho que por cuanto ahora no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Nunca se va a apartar la muerte, la espada, unos contra otros. Esa será la consecuencia de tu pecado. Y la primera consecuencia a corto plazo que vas a librar porque has blasfemado contra Jehová tu Dios es que tu hijo morirá. Entonces David, cuando se dio cuenta de esto, David se arrepintió, lloró, gimió, ayunó, aún no comió David. Pero cuando le dijeron a David que su hijo había muerto, David dijo: el Señor tenía la razón. Ya no puedo hacer más nada, ya murió, porque él pensaba que podía librarse de las consecuencias. Y déjame decirte, hermano, que con el dolor de mi corazón puedes ayunar, puedes interceder, puedes llorar, puedes gemir, pero cuando Dios dice algo, se cumple. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios abre puertas, las vas a abrir y nadie las puede cerrar. Muchas veces vamos a entrar en ayuno, en oración por algo, sea o no sea bueno. Vamos a entrar en oración, en ayuno, vamos a interceder, pero la palabra de Dios se cumple y la última palabra la tiene el Señor. Y lamentablemente en ese momento las consecuencias que David iba a librar eran que su hijo iba a morir a pesar de por mucho el ayuno que él podía librar. Entonces dice en el versículo 24 que David consoló a Betsabé su mujer y llegando a ella durmió, y ella dio a luz a su hijo llamado Salomón. Y Salomón fue amado por Jehová. Allí entonces tiene su hijo, entonces pasa por otro proceso y luego sigue otra vez librando David las consecuencias
de pecar contra, blasfemar contra el nombre de Jehová. Entonces tiene un hijo que se llama Absalón, y Absalón se va en contra de David. Y cuando Absalón muere nuevamente, se vuelven unos destellos de lo que era el hombre anteriormente. Siendo Absalón hijo de él, pero también siendo enemigo, cuando Absalón murió, David lloró amargamente, porque a pesar de que Absalón quería matar a su propio padre, David amaba a su hijo. Entonces, David pasó por ese proceso muchas veces, por mucho tiempo tuvo que librar el proceso de las consecuencias del pecado. Entonces, hermano mío, con todo el amor del mundo, como líder de la Iglesia Cristiana Chequina, como ministra del Señor, te quiero decir que en este momento, si estás a punto de cometer un pecado, si estás a punto de hacer algo que a Dios no le agrada, déjame decirte que tienes la oportunidad de arrepentirte, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Tú que estás allí, no sé qué problema estás librando. Si tú ahora mismo en este momento estás a punto de robar algo, de cometer un acto ilícito, de engañar a alguien, de atentar contra la vida de alguien, déjame decirte que estás a tiempo de dejar de hacerlo, estás a tiempo de arrepentirte, porque quizás las consecuencias no van a ser como las de David, van a ser peores y las vas a tener que vivir hasta el último día de tu vida. Arrepiéntete, como dice el Señor, y déjale las cargas a Dios. Yo sé que a veces nosotros como seres humanos queremos de pronto solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Queremos que nuestros enemigos caigan delante de nosotros con nuestra propia fuerza. Pero la palabra de Dios dice que su carga es ligera. Entonces dejémosle todos nuestros problemas al Señor. Y si hay un enemigo, hay alguien que atente contra ti, alguien que te quiera hacer daño, bendícelo, como dice la palabra de Dios. Ora por él, que el Señor pueda cambiar su corazón. Pero hoy, hermano mío, no tentes contra su vida. Hoy, hermano mío, no maquines la maldad. Sin embargo, usa tu tiempo para predicar el evangelio, que estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Aprovecha para ganar a más personas para el Señor. Aprovecha para predicar las buenas nuevas del evangelio. Aprovecha para hacer testimonios de fe conforme a la voluntad de Dios, y así las personas puedan arrepentirse a través de la palabra que sale de tu boca. Si ahora en este momento estás en tiempo de ocio, busca cosas que hacer productivas, cosas que le agradan a Dios, cosas que puedan ser edificantes para tu vida, y así no prestes tu mente, no divagues en tus pensamientos para obrar conforme a lo que Satanás ha querido. Satanás vino para matar, huir, para matar, destruir, hurtar, para robar, para engañar tus pensamientos, para engañarte y ganar el mayor número de personas, ganar el mayor número de almas, para que en la eternidad, en ese lugar que lo espera, poder seguir con mayor número de personas. Y no seas tú una cifra más. Entonces yo te lo pido hoy en el amor del Señor. Arrepiéntete, déjale las cargas al Señor. No atentes contra tus enemigos. Deja que el Señor obre. Dice la palabra de Dios que mía es la venganza. Déjale la venganza al Señor. Déjale ese problema al Señor. Y hoy arrepiéntete si estás entregado a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la laxivia, a la mentira, al odio, a la hechicería, a la brujería. Arrepiéntete, mi hermano, porque quizás, de verdad, que quizás las consecuencias van a ser tan desastrosas y tan dolorosas para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo, que no van a poder ser soportadas por ti. Entonces te invito hoy a que donde estás allí en ese momento, no sé cuál sea tu situación, no sé cuáles sean tus cargas, te invito a cerrar tus ojos y a orarle a tu Padre Celestial en lo secreto. Allí donde estás, órale, búscale, pídele ayuda en lo secreto para que Él te recompense en lo público. Y no sea como David, que maquinó en lo oculto y el Señor lo avergonzó en lo público. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo de adoración al Señor, de arrepentimiento, de perdón. Busca al Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Padre, porque es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta los huesos y las coyunturas, hasta partir el alma, llegar allá al fondo a las intenciones y descubrir las intenciones del corazón, Dios. Padre, descubre las intenciones de nuestro corazón. Padre, limpia las intenciones de nuestro corazón, Dios. Cubre nuestras faltas, Señor. Padre, multitud de faltas tenemos para contigo, Dios. Ayúdanos a librarnos
de la sed de venganza, de odio, Padre. Ayúdanos a librarnos del lazo del cazador, aquel que nos quiere, Señor, enredados en el pecado, entregados, Señor, en el odio, entregados, Señor, en la venganza. Padre, líbranos, Señor Jesús, de ser entregados en las consecuencias del pecado. Ayúdanos, Dios, a entrar en las sendas de tu espíritu, en las sendas de tu voluntad, que tu palabra sea lumbrera en nuestro camino, estandarte, Señor, en nuestras guerras espirituales. Que tú seas delante de nosotros como poderoso gigante, librándonos de la mano del cazador, de la saeta, de la muerte, de la pestilencia, Señor. Líbranos de todos esos males, Dios. Y permite que podamos, Señor, a través de nuestro testimonio de vida glorificarte. Seamos un perfume a tus pies. Que nuestra vida, Señor, sea como olor fragante. Que asciende, Señor, a tu presencia y que te regocijas de nuestros actos. Que te regocijas de nuestros pensamientos y de nuestra vida, de nuestro camino. Oh Padre amado, te pedimos perdón si hemos pecado contra ti, si hemos pecado, Señor, contra nuestro hermano, que aunque nuestra carne, Señor, pensemos que se lo merecían, Dios, perdónanos porque tú nos has dejado muy claro en tu palabra que debemos bendecir a quien nos maldice, que 70 veces 7 debemos perdonar al que nos ofende. Oh Padre amado, danos esa fortaleza espiritual necesaria para poder librar, Señor, estas batallas, estas tribulaciones, estas aflicciones que se nos han entregado por estar pertenecientes al mundo, a un mundo caído, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras malas intenciones, nuestras maquinaciones en contra de nuestros hermanos. Haznos conforme a tu voluntad. Haznos, Señor, con un corazón como ese pastor de ovejas, ese siervo tuyo que se llamaba David. Haznos, Señor, con un corazón misericordioso, con un corazón, Señor, que se aflige ante la maldad de aún quienes son llamados nuestros enemigos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has traído revelación a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos has traído revelación a nuestra mente a través de tus enseñanzas, Dios. A través del apóstol Pablo, a través de estos profetas, a través de estos libros, Dios, de enseñanzas que has dejado en tu palabra, Dios. Es tu palabra, Señor, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, dando la fortaleza. Padre, destapa aún lo oculto. Quita de nosotros toda maquinación, Padre amado, que Satanás quiere sembrar en nosotros para obrar conforme a la maldad, conforme a lo que nosotros creemos que sea correcto. Queremos, Señor, obrar conforme no a lo correcto que pensemos nosotros, Dios, sino a aquello que tú nos has mandado hacer. Podemos, Señor, ocultar en nuestra humanidad las consecuencias del pecado. Podemos creer que en nuestra humanidad las cosas que hemos hecho no serán expuestas en la luz, pero sabemos que tenemos un juicio espiritual el cual nadie va a poder librar. Sabemos que vamos a tener un juicio delante de ti, Señor, y que cada una de las cosas que hemos hecho vamos a tener consecuencias, ya sea aquí en la tierra, Señor, o sea en la vida eterna, Padre, en lo eterno. Pero, Señor Jesús, sabemos, oh Dios, que queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, danos fortaleza necesaria para poder librar, Señor, todas estas batallas, Padre amado. Y llevamos la victoria que es tu palabra. Llevamos la victoria que es tu palabra, que es el evangelio de la cruz, que es tu muerte y tu resurrección, que es tu muerte a través de la cruz, Dios. Es esa batalla que libraste y ganaste al pecado y a la muerte. Y hemos salido victoriosos con el sello del Espíritu Santo de Dios. Así será, así es y así siempre va a ser. Oh Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y las exaltaciones para ti, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Señor los guarde. El Señor les dé esa fortaleza necesaria, esa sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios le dé esas estrategias para poder librar todas las batallas en las cuales nos encontramos y vamos a tener que librar mientras estemos en esta carne y mientras estemos aquí en este mundo. Amén. El Señor me los bendiga grandemente. Espero que les haya gustado y la palabra haya fortalecido a su corazón y haya sido rema en sus vidas. Haya sido
siempre una bendición en su vida y ha sido anatema en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y muy buenas noches.